Un cordial saludo a todos ustedes y bienvenidos una vez más a mi canal, que les habla Dayana Arellano, y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema personal. Probablemente genere controversia, dudas, preguntas, misterios en mi pequeña, creciente y hermosa comunidad de YouTube. Sé y soy consciente que no tengo que darle explicaciones a nadie, absolutamente a nadie, de las decisiones que yo tome en mi vida personal. Sin embargo, este video lo estoy haciendo con la finalidad de que en los futuros videos me van a ver con este nuevo look, con esta nueva apariencia, y pues así voy a responder a todas sus preguntas. Dicho esto, les voy a pedir mucho respeto. Si quieres comentar, opinar, dejar alguna sugerencia, abrir un debate sobre este tema y sobre lo que voy a hablar en este video, te invito a que lo hagas, pero con mucha educación, y lo puedes dejar aquí abajo. Recordemos que somos personas diversas, somos personas multiculturales, multirraciales, y que todos vivimos en el mismo globo terráqueo, o sea, todos vivimos aquí, en el planeta Tierra. Todos compartimos el mismo mundo. Y pues con esta pequeña introducción vamos a entrar directamente el tema. Quiero comentarles que yo soy venezolana de nacimiento, colombiana por parte de mis familiares, y en resumidas cuentas, soy latina, soy latinoamericana. Por eso es mi acento, por eso muchas personas confunden mi acento, no saben de dónde soy. Desde niña me enseñaron y fui criada en el catolicismo. Solo que bueno, mi familia no es practicante, ellos ni siquiera van a la iglesia, ellos solamente van cuando hay un bautizo o en Semana Santa o el día de la Virgen de la Consolación. Eso sí, fijo, van fijo, pero del resto, nada. Como la mayoría de todas las religiones, que hay muy pocos que cumplen realmente lo que se estipula en una ley divina, pero la mayoría hace lo que quiere, o sea, dicen creer en algo, pero realmente no lo cumplen, están en desobediencia. Entonces se podría decir que, así que familia, perdónenme si estoy hablando mal de ustedes. En mi niñez, en mi adolescencia y en mi adultez joven, yo cometí muchísimos, pero muchísimos errores y lastimé a muchas personas, también lastimándome a mí misma. Y esto me hizo pues mucho daño. Y pues si alguna de estas personas me llega a ver en algún momento a través de este video y yo en algún momento le causé daño, le hice algún daño de algún tipo o de alguna forma, le pido perdón, porque pues en ese momento yo era una persona primeramente inmadura y con muchos problemas que no había trabajado ni curado. O sea, era como una cabrita loca, por decirlo así. Y bueno, mi comportamiento pues fue muy errático, fui muy rebelde, fui una persona que pasó por muchas transiciones, y por eso es que hoy en día pues soy tan polifacética, porque bueno, todo esto pasó ¿por qué? Porque resulta que yo ignoraba que soy una mujer sobreviviente al abuso sexual infantil y al abuso sexual durante mi adolescencia. Y pues todo esto generó en mí muchísimos traumas que se exteriorizaron pues de muchas formas, y eso hizo pues que yo me comportara de esta manera. Y sí, ya sé, ay, no te excuses, no seas la víctima, ay, sí, es que eso no es una excusa. Bueno, pues les comento. Cada víctima de este tipo de abuso o agresión de cualquier tipo sufre traumas, y cuando exterioriza esos traumas los puede hacer de diversas formas y de diferentes maneras. La reacción postraumática que tuve con el tiempo me enseñó que tenía que buscar la forma de sanarme, porque pues ya estaba llegando, se podría decir que a un punto sin retorno. Inicié ese proceso de sanación y comencé con mi queridísimo psiquiatra, y luego empecé una carrera en búsqueda de lo que yo siempre he creído y de lo que siempre mi corazón me ha dictado, que es la presencia y el amor de Dios. Luego conocí en la peor parte de mi vida, en la más errática, a mi mejor amiga Marley.
es mi amiga más longeva, una de ellas, porque bueno, para esa época ella era solamente mi verdadera amiga. Pero ahora como soy una mejor persona y he sanado, pues bueno, ya no solamente mi amiga Marley es mi amiga, sino que ya tengo muchas más amigas y amigos. Entonces, pues Marley en aquella época me enseñó el cristianismo trinitario y pues yo me sentí muy identificada en ese momento con esta doctrina y fui muy feliz mientras que estuve practicando. Luego salí de Venezuela y llegué a Ecuador. Cuando llegué a Ecuador, pues mi deber fue y era buscar la iglesia cristiana más cercana para seguir congregándome y pues seguir, ya sabes, practicando la religión. Y bueno, pues no tuve mucha suerte, conseguí una iglesia cristiana, pero resultó que era una iglesia cristiana unitaria. Y pues bueno, yo con mucho respeto quiero decir que respeto la creencia de cada quien, pero no comparto lo que yo vi y lo que ellos practicaban en la iglesia. Así que simplemente lo dejé, no volví a ir para nada. Y bueno, esto no quiso decir que yo me alejara de Dios, porque pues yo hablo con Él todos los días. Yo parezco Alicia en el País de las Maravillas hablando con Dios todos los días, en el baño, en la casa, en el trabajo, cuando lavo, cuando plancho, o sea, como si estuviese aquí mi mamá o mi hermana. Yo peleo con Dios, lloro con Dios, me río con Dios y tengo una relación con Él un poco extraña, pero es la forma que yo tengo de ser, así que bueno, no hay de otra. Luego, al llegar aquí a España, yo empecé a congregarme en una fundación cristiana trinitaria, pero me llamó la atención que ellos funcionaban como de una manera particular y extraña, y simplemente yo me alejé. A pesar de que yo vi todo esto, yo me seguía congregando, pero realmente me alejé porque el pastor jefe de esta iglesia, que llevaba a las diferentes sedes, me estafó laboralmente y pues simplemente le perdí la confianza. Pues sí, chicos, ya sé lo que me van a decir porque ya los escucho aquí, bla, 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 bla. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué criticas esto? O sea, tú eres ahora sí, ahora nos criticas, ahora hablas de nosotros. Pues bueno, a ver, silencio. Tanto en el Islam, como en la Iglesia Católica, como en los evangélicos trinitarios, como en los unitarios, como en los testigos de Jehová, como en los hinduistas, como en todas las religiones del mundo, como dice el Señor, en la villa del Señor hay de todo. Hay ovejitas blancas, hay ovejitas negras y hay ovejitas grises. Así que eso yo creo que todos lo tenemos muy claro, y yo no vine aquí a hablar ni a tirarle a ninguna doctrina religiosa, simplemente vine a contar mi anécdota. Y pues bueno, yo seguía sin conseguir respuestas a todas las preguntas que han surgido con respecto a los temas de Dios en estas 3 décadas y en el transcurso de las doctrinas que he practicado, hasta que hubo un momento en el que conocí a una persona musulmana. Y bueno, yo soy muy curiosa, yo soy una friki que le encanta el estudio, que me encanta investigar cosas nuevas, y cuando algo me llama la atención, yo busco, investigo. Y pues a mí en este momento me da vergüenza con esa persona, porque es una persona muy seria, que es difícil, se le dificulta enseñarle a las personas y a veces pierde la paciencia un poquito rápido. Pero sin embargo, pues no sé, tuvo la bondad y la amabilidad de responder al bombardeo de preguntas que yo le hacía, porque yo empecé a bombardearlo de preguntas y empecé a debatir sobre una cosa, sobre la otra, y por qué esto y por qué lo otro, y él muy pacientemente me respondía citándome el Corán. Y ahí fue cuando yo conocí el Corán. Y cuando empecé a leer y a investigar sobre el tema del Corán, sobre el tema de los musulmanes, del Islam, entre él más me enseñaba, entre más me contaba, entre más yo leía, yo quería saber más y más y más, y sigo en este proceso, o sea no tengo ni el mes, y sigo investigando y me sigo sorprendiendo y me sigo quedando sin palabras, me quedo perpleja e impactada de lo que en el Corán habla, y simplemente me quité la máscara, o sea, mi mente se expandió, mi mente hizo puff, o sea, estoy totalmente reseteada. En mi mente ya no están las cosas que antes estaban, ahora todo está renovado y ahora simplemente creo en lo que hay en el Corán. Es así que me siento muy orgullosa de ser musulmana y de ser activamente practicante del Islam. Y quiero que también sepan que para mí no es fácil contar estos temas tan íntimos y tan personales por aquí, por las redes sociales. Sin embargo, soy consciente de que este tipo de experiencias le pueden ayudar también a otras personas. A mí no es fácil recordar todo esto porque estas experiencias me marcaron a mí de por vida. Pero hay una diferencia. Cuando Dios toca tu corazón, simplemente te cambia la vida.
y pasas de ser una víctima llena de problemas y llena de dramas a ser una persona llena de paz. Este video se lo quiero dedicar a mi amiga Marley, al señor Kouyawi, a mi psiquiatra Tahir y sobre todo al misericordioso y al altísimo Alá. A ellos le dedico este video. Y ojo con esto, y no quiero que se confundan ni que aquí también vengan haters a juzgar a las personas por su cultura, por su religión, porque nosotros no podemos definir a una persona o decir que una persona es así asado por este tipo de condición. Recordemos que una persona se conoce realmente es por los valores con los que se formó y con la educación que tiene impartida desde su hogar hasta la adultez. Ojo con eso. Y para finalizar este video les quiero compartir dos artículos muy breves del Corán traducidos al español, porque el Corán realmente fue revelado al profeta en el idioma árabe. Y aquí, como pueden leer, lean conmigo el capítulo 109, los incrédulos. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Oh incrédulos, no adoro lo que adoran, ni adoran ustedes a quien yo adoro, y jamás adoraré lo que adoran, ni adorarán ustedes a quien yo adoro. Ustedes tienen su religión y yo tengo la mía. En este caso, cada ser humano es libre de escoger en quién o en qué creer. Y en mi caso, pues yo he decidido practicar el Islam. Y seguramente ustedes practicarán otro tipo de doctrina religiosa. Y bueno, yo no voy a juzgar a nadie, ni este video se hizo con esa intención, porque a la final yo no soy quien para hacerlo. Además, Dios en su misericordia y en su sabiduría es tan bueno y tan sabio que en el capítulo de la vaca número 62 dice: quienes creyeron, los judíos, los cristianos y los ateos, que hayan tenido fe en Dios el día del juicio final y hayan obrado correctamente, obtendrán su recompensa junto a su Señor y no temerán ni se entristecerán. ¿Vieron? Que en el Corán Dios es tan misericordioso que Él acepta incluso a otras religiones. Y es lo más bonito de todo, que el Corán está lleno de amor y de muy buenas enseñanzas, y que no podemos ir por ahí simplemente juzgando a las personas por etiquetas. Así que eso es muy importante, hay que quitar las etiquetas. Estoy agradecida con todos ustedes que hayan llegado hasta este momento, porque les ha interesado pues mi anécdota, y agradecida porque bueno, han escuchado mi historia. Y bueno, sin más que decir, pues nos vemos en otra oportunidad. Y sin más que decir, me despido de ustedes. Musuak Lasterarte.